A primeros de este mes próximo vamos a comenzar una nueva edición de un taller de autoestima completamente transformado. Lo hemos llamado Autoestima Explosiva, porque nos vamos a centrar especialmente en la parte práctica de la autoestima, de forma que sea un taller muy fácil de hacer y que rápidamente se vean los resultados en la transformación de la persona. Si estás atravesando por una relación tóxica, si encuentras que la vida no tiene sentido para ti, si te cuesta trabajo realizar esos sueños que te habías planteado, este taller de autoestima explosiva es para ti. Si estás interesado, puedes dirigirte a antoniodevicente24@gmail.com. Como sabéis, hay muchas divisiones, han hecho muchas categorías de narcisistas en muchos sentidos, ¿no? Pero quizá la que tiene más éxito, la que tiene una mayor connotación social, es esa que divide a los narcisistas en dos partes que se aprecian bastante bien, que es el narcisista grandioso, narcisista arrogante, por un lado, y por otro el narcisista vulnerable, que también se le llama narcisista encubierto o también narcisista camuflado. Y ahora vamos a ir desarrollando el porqué de estos nombres y por qué son así. El hecho de que todos sean narcisistas, tanto unos como otros, quiere decir que comparten toda una serie de valores, toda una serie de características en común. Si fueran tan diferentes que no tuvieran rasgos comunes, no serían todos narcisistas. O sea, el hecho de que sean narcisistas en general quiere decir que tienen una serie de comportamientos, como por ejemplo que son abusivos, por ejemplo que siempre quieren tener el control, que siempre tratan de dominar en todas las situaciones, que obtienen el combustible negativo humillando a las personas, que siempre tienen un círculo próximo que es al que victimizan, que es al que explotan, al que sacan ese combustible, que al mismo tiempo siempre mantienen una imagen distinta de cara a los demás, tanto el vulnerable a su manera como el grandioso a su manera mantienen esa imagen de cara a las otras personas, de forma que las personas de fuera normalmente no se suelen dar cuenta de que esa persona es narcisista. De hecho, se da el caso en muchas parejas que incluso la familia de la propia víctima, cuando la víctima llega un momento en que ya explota, que ya no resiste más y va a su familia y le cuenta la situación que está viviendo, ocurre en muchas ocasiones que la familia no le cree, porque el narcisista tiene una imagen tan buena de cara a ellos, tanto el vulnerable como el grandioso, estoy hablando ahora en general, que tiene una imagen tan buena y se ha presentado de tal manera y los ha conquistado de tal manera que no creen a la víctima y sin embargo creen a un extraño, porque al final el narcisista no deja de ser un extraño para la familia de la víctima, y sin embargo a su propia hija, a su propio hijo, que viene a contarles la situación difícil que está pasando, a pesar de que en ocasiones les habla de auténticas tragedias, ¿no? Y sin embargo le dicen, no, tú lo que estás es inventándote esas situaciones, porque ya tal persona nos advirtió, refiriéndose al narcisista, ya nos advirtió que últimamente que no estabas bien, que estabas un poco descentrada, que tal, y creen todo lo que les ha dicho el narcisista o la narcisista y sin embargo no hacen caso de su familiar, de su hija, de su hijo, de su hermano que es, o hermana, que es la persona que en realidad está sufriendo esa situación. Esto es algo aplicable a todos los narcisistas, que tienen esa doble cara hacia el exterior, para toda la gente en general, donde mantienen una buena imagen, y hacia el interior, en donde son auténticos monstruos que no les importa para nada hacer daño, humillar, vejar, desprestigiar. También cuando les interesa de cara al exterior, el narcisista, cuando siente eso que hablábamos ayer de la ira narcisista, por ejemplo, cuando la víctima aplica contacto cero y se va, ahí ya no tienen ningún inconveniente para, de cara al exterior, empezar a hablar mal de la víctima, empezar a propagar rumores de que está mal de la cabeza, de que ha perdido el juicio, de que es una persona inconsistente, de que ella tiene la culpa de todo lo que, o él tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo, que si hay un divorcio o hay problemas familiares, la culpa es de la víctima, que el narcisista es una bellísima persona. Todo esto es común para todos los narcisistas. Después, el narcisista típico. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon
mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. El que encaja mejor en el perfil, la idea que tenemos, esa imagen que tenemos de narcisista, es el narcisista grandioso, es el narcisista arrogante, el narcisista prepotente, el narcisista que habla con voz alta, que es extrovertido, que llega a todo el mundo, que no tiene inconveniente en enfrentarse con cualquiera en público, que tiene, bueno, esas características típicas del narcisista de arrogancia, que lo sabe todo, que va dejando constancia permanentemente de que es narcisista porque se ve a la distancia cuando él quiere manifestarlo, claro, cuando está en el bombardeo amoroso, todo eso, todas esas características normalmente las oculta, pero bueno, ese narcisista, que por eso lo llamamos grandioso, ¿no? Porque tiene ese aspecto de estar por encima de todo, por encima de todos, de saberlo todo, de conocerlo todo, y que en realidad convence a muchas personas de que es así, ¿no? De que es una persona muy preparada, que es una persona con unas capacidades impresionantes. Todo eso es pura fachada, pero bueno, él es capaz de convencer a la gente de que es así. Por otro lado, hay otro tipo de narcisista que no nos damos cuenta de que es narcisista porque no cumple la mayoría de esos requisitos visibles que tiene el narcisista, que muestra ante los demás, de arrogancia, de exuberancia, ¿cómo diríamos? Bueno, de cara a los demás, esa presentación tan exuberante sería la palabra correcta, ¿no? Esa extroversión exagerada que tiene. Casi podríamos hablar de que se produce una especie de situación maníaca, ¿no? De tratar de demostrar a los demás que es superior. Este narcisista vulnerable del que hablamos no tiene esas características, por lo cual es difícil de identificar así a primera vista, o es difícil de identificar en el trato normal. El narcisista vulnerable normalmente aparece como una persona inhibida, una persona que evita ser el centro de atención, al contrario que el narcisista grandioso, que siempre quiere estar en el foco, siempre, y aparte lo hace descaradamente, ¿no? Cuando es el típico actor de teatro que cuando sale a escena empuja al otro actor para ponerse él en el centro del foco de atención, ¿no? Por poner un símil, es una persona tímida, el vulnerable, que se caracteriza porque tiene unas sensaciones de inadecuación a la situación en la que está, parece como que está fuera de lugar en cualquier sitio en el que esté, vive en una permanente ansiedad, es esa persona que lo vemos con inseguridad, que lo vemos que tiene miedo a enfrentarse a las cosas, o que aparenta miedo a enfrentarse a las cosas, a que se preocupa constantemente por no gustar, a que siente inseguridad cuando se encuentra en un grupo social, que evita los grupos grandes, que evita las situaciones en las que no conoce bien la situación. Es una persona que no es arriesgada, al contrario que el narcisista grandioso, que sí le gusta ser arriesgado. Es una persona que vive en una permanente incertidumbre. Aunque no se perciba, el narcisista vulnerable está en un estado permanente de ansiedad por la preocupación de su rendimiento, ante ya sea el rendimiento en el trabajo, ya sea rendimiento en la vida de pareja, bien sea rendimiento sexual, por ejemplo. Mientras que el grandioso hace alarde de sus capacidades sexuales, el narcisista vulnerable está siempre preocupado por si da la talla, por si cumple ese canon que él se supone que debe tener, está constantemente preguntando a la pareja: ¿y te gustó? ¿Y estás satisfecha? ¿Y te encuentras bien? Cuando están en ese tipo de relaciones, simplemente es porque necesita un refuerzo constante que le confirmen que realmente sí es así, porque él tiene esa ansiedad permanente por ser superior, porque a pesar de que sea vulnerable, de que tenga esas características, igual sigue queriendo ser superior, igual quiere estar por encima de los demás, igual quiere. Lo que ocurre es que tiene esa inseguridad que no le confirma que realmente esté ocurriendo eso, ¿no?
Entonces, ahora vamos a ver unas características más, estos son unas características generales, ahora vamos a ver más en concreto qué características tiene el narcisista vulnerable que lo hacen diferente y que uno solamente se da cuenta de que es narcisista pues cuando llega a la convivencia íntima con esa persona, pero bueno, convivencia íntima también puede ser en la relación laboral, cuando ya la persona está integrada, cuando ya está funcionando, cuando los mecanismos ya están en movimiento, ahí es cuando se perciben todas esas cosas que tiene el narcisista vulnerable y que lo definen o que lo hacen que lo encajemos como narcisista realmente, ¿no? Una de las características o la primera característica que tiene en un grado bastante alto es el neuroticismo. Neuroticismo es esa sensación de no encajar en ningún sitio, de que todo le provoca ansiedad, de que vive en un estado perpetuo de excitación nerviosa. No es como la persona, como el narcisista grandioso, que en algún momento, además de ser arrogante, puede dar una impresión de seguridad permanente, de que está convencido de todo lo que hace. El narcisista vulnerable es neurótico, está constantemente ansioso, preocupado por su ejecución de todas las cosas, tiene una cierta ansiedad social. Esto es que cuando se encuentra en público, cuando se encuentra en situaciones en donde hay más gente, no se siente seguro, está en un perpetuo estado de nerviosismo, porque no sabe si su ejecución va a ser bien apreciada, porque no tiene esa habilidad para moverse en los círculos sociales. Suelen ser personas que tienen un apego ansioso, que en sus relaciones manifiestan esa inseguridad permanente, que les da una enorme sensibilidad al rechazo de otras personas, mientras que el narcisista grandioso en algunas situaciones, al ser arrogante, desprecia a esas personas que le rechazan o que le miran, que no le miran adecuadamente o que no le rinden pleitesía como él espera. Sin embargo, el narcisista vulnerable lo vive de una forma mucho más profunda. Se preocupa mucho por su apariencia, se preocupa mucho por sus logros a lo largo de la carrera, se preocupa mucho por la opinión de cada detalle de lo que hace y vive en ese perpetuo neuroticismo, en esa perpetua angustia social de relacionarse con los demás. Le cuesta mucho entrar en un estado de relajación, no consigue relajarse a lo largo de todo el día y por ello es una persona que está en una perpetua crítica y victimismo respecto a las otras personas, constantemente está hablando mal de las personas que le rodean, constantemente está criticando las conductas de las otras personas, precisamente porque es incapaz de conectar ni siquiera instrumentalmente con las otras personas, mientras que el narcisista grandioso puede conectar, puede tener una empatía instrumental, puede simular la empatía, puede parecer que te entiende perfectamente. Sin embargo, el vulnerable no, el vulnerable le cuesta mucho entender a las personas, le cuesta mucho simular esa empatía y eso hace que esté permanentemente criticando a uno, criticando a otro, hablando mal de todo el mundo. En el trabajo siempre es una persona que crea muchos problemas porque no se adapta a trabajar con ningún compañero, porque critica constantemente a los compañeros, porque trata al mismo tiempo de dominarlos y controlarlos como cualquier narcisista, pero la característica que lo diferencia es esa perpetua ansiedad social que tiene y ese neuroticismo que va arrastrando constantemente. La segunda característica esencial de este narcisista vulnerable o encubierto es que son introvertidos. Mientras que el narcisista grandioso es tremendamente extrovertido, es una persona hablador, es una persona que se relaciona con todo el mundo, que permanentemente está hablando de sus logros, que permanentemente está exhibiéndose, que le gusta ir elegante por la vida, que le gusta que todo el mundo lo mire cuando va por la calle. Sin embargo, el narcisista encubierto, el narcisista vulnerable, es introvertido y trata de pasar desapercibido, tiene una autoestima frágil que le hace ocultarse entre la gente para no destacar, para no ser objeto de comentarios, no ser objeto de críticas, mientras que el narcisista grandioso lo que le gusta es que hablen de él. Sin embargo, el narcisista vulnerable trata de pasar con discreción. Así todo,
él considera que igual que el otro narcisista, él tiene sus propias reglas y espera que todo el mundo respete sus reglas, pero a pesar de ello tampoco las exhibe exageradamente como si hace el narcisista grandioso, siempre cuando las manifiesta cuando está en el grupo íntimo, en el grupo próximo, donde él tiene algo más de confianza para abrirse, donde esa ansiedad se reduce un poco, y por eso el narcisista vulnerable siempre trata de refugiarse un poco en la zona donde él controla, donde están sus víctimas, donde él puede manejar la situación. Es una persona que le gusta menos salir, es una persona que le gusta menos relacionarse, que vive más en el interior de la familia, y eso hace que no se dé uno cuenta, uno lo ve como una persona tímida, una persona introvertida, pero el narcisismo cuesta verlo dentro de esa humildad tan grande que tiene este tipo de narcisista, humildad falsa, por supuesto. Otra de las características de este narcisista vulnerable es el victimismo permanente y la necesidad de atención que reclaman. Es una persona que, como hemos dicho, que es introvertido, que es una persona que vive en un perpetuo neuroticismo, que vive en un estado de nervios constante, es una persona que constantemente se está haciendo la víctima. Es una persona que suelen tener problemas para relacionarse con los demás y siempre tratan de acusar a los demás de todas las cosas que ocurren, de todos los problemas que ocurren, de todas las situaciones que se den. Rápidamente busca argumentos para hacer responsables a los otros, como hablábamos antes, que critica a todas las personas de su entorno, siempre culpa a los otros de sus problemas, siempre culpa a los demás de la razón de por qué él no se relaciona, por qué él no sale, por qué él no es exuberante como el narcisista grandioso, y al mismo tiempo tiene esa necesidad tremenda de atención, de que constantemente se esté pendiente de él, de que constantemente estén preocupados todas las personas, mientras que el narcisista arrogante en algún momento puede simplemente despreciar a los demás y no preocuparse de que le presten o no le presten atención, porque lo que trata es de manifestar su superioridad emocional. En el caso del narcisista vulnerable no es así, sino que necesita constantemente esa atención, y cuando no se le presta esa atención desata su ira, se vuelve colérico, se vuelve insoportable, se vuelve una persona muy, muy difícil de tratar, porque permanentemente necesita esa atención, ¿no? En cuarto lugar, me parece, es una persona terriblemente egoísta. O sea, si el narcisista de por sí es egoísta, el vulnerable lo es mucho más. Necesita constantemente que todo lo que haya se le brinde a él, está deseando permanentemente tener todo lo que tienen los demás. Ayer hablábamos contaba ese chiste de no sé si fue en la noche o en la mañana, no, creo que fue en la noche, bueno, repito ese chiste de que el chico que va con su madre en el coche y la madre le pregunta, Juanito, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y el niño le dice, mira mamá, yo cuando sea mayor quiero ser tonto. Y la madre le dice, pero ¿cómo vas a ser tonto? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y él dice, sí, yo de mayor quiero ser tonto. Y ella le dice, vale, pero ¿por qué tú de mayor quieres ser tonto? Y él dice, no, porque cuando voy con papá en el coche, en el auto, papá siempre va diciendo, mira el tonto ese qué casa tiene, mira el tonto ese cuánto dinero tiene, mira el tonto ese la camioneta que se acaba de comprar. Y dice, así que yo quiero ser tonto porque quiero tener un buen coche, quiero tener una buena casa, quiero tener una buena esposa, quiero tener dinero. Bueno, pues esa envidia que tiene ese personaje cuando va con su hijo y va deseando todo lo que tienen los demás, eso es típico del narcisista encubierto. El narcisista encubierto siempre ansía todo lo que tienen los otros. Como es una persona que no es muy abierta, que le cuesta conseguir las cosas, porque cuando no tienes esa facilidad de relación social, eso te perjudica laboralmente, te perjudica socialmente en cuanto a conectar con las otras personas, y a la larga eso repercute en que tengas una vida más humilde o una vida que no puedes alcanzar tantos logros, como ocurre por ejemplo con el narcisista grandioso, que suele ocupar grandes puestos. Los narcisistas grandiosos suelen ser grandes políticos, suelen ser líderes de iglesias, suelen ser empresarios, mientras que el narcisista vulnerable, como carece de esas capacidades sociales, pues tiene una relación más sencilla, tiene una vida más sencilla, pero sin embargo tiene un gran egoísmo y tiene una gran envidia. Él es el centro de todo, él quiere ser el centro de toda la situación,
Y bueno, aquí yo creo que estaba confundiendo yo, perdón porque se me juntan las ideas, estaba confundiendo egoísmo con envidia, pero bueno, se dan las dos circunstancias y quiere que todo eso le pertenezca a él, quiere ser el centro de atención de ese grupo pequeño en el que vive, quiere estar absolutamente absorber a todas las personas que le rodean. En quinto lugar, es una persona que siempre trata de establecer relaciones de conveniencia, siempre trata de buscar que todas las situaciones en las que está le benefician a él. Siempre busca, si hace un amigo, siempre es con algún interés, siempre busca que eso le reporte algo, le atraiga algo. Cuando establece una relación de pareja, siempre trata de buscar que él se beneficie fundamentalmente de esa relación, mientras que el narcisista grandioso a veces establece una relación de pareja simplemente por el hecho de que su mujer sea bonita, que su mujer sea de una familia de renombre, simplemente para que le dé lustre, para ser un florero a su lado que le haga brillar más todavía, ¿no? Sin embargo, el vulnerable no, el vulnerable es mucho más interesado que eso. El vulnerable busca personas que le reporten, por ejemplo, le preocupa mucho el tema del dinero porque como es una persona que le cuesta conseguirlo, si cuando establece una relación de pareja busca a alguien que sí le pueda reportar ese dinero o una pareja que tenga una buena casa o una pareja que tenga una familia con dinero porque le va a resolver muchos problemas que él no tiene esa capacidad para resolverlos. Entonces siempre busca, cuando hace amigos, siempre está muy preocupado no del brillo, como el caso del narcisista grandioso, que prefiere las personas de alto estatus, pero tampoco le preocupa mucho, sino lo que quiere es brillar. Sin embargo, el narcisista encubierto lo que quiere es relaciones que le permitan conseguir ese tipo de cosas que por su carácter le cuesta conseguir. Siempre trata de complementar esas carencias que tiene con esa conveniencia, con ese interés que tiene en relacionarse con los demás y en cómo se organiza. En sexto lugar, el narcisista encubierto o vulnerable, otro de los defectos que tiene, y en esto también se diferencia mucho del grandioso, es que es muy celoso. Mientras que el narcisista grandioso es celoso lo justo porque es muy arrogante y tiene facilidad para conectar con personas del otro sexo, es una persona que tiene facilidad para establecer relaciones rápidamente, con lo cual por supuesto le duele que lo traicionen, le duele que lo engañen o le duele que tal, pero es más desprendido, no tiene tanta preocupación porque tiene esa facilidad para cambiar de pareja, para conseguir otra relación con otra persona. Entonces, el narcisista grandioso tiene más un sentido de la propiedad que realmente celos, ¿no? Sin embargo, el vulnerable es realmente celoso. Es capaz de ver cosas que no existen donde no hay nada, es capaz de cualquier gesto que tenga su pareja de interpretarlo de una forma inadecuada, es capaz de ver en cada detalle simplemente que su pareja se vista de tal forma, que se ponga tal perfume, que haga cualquier cosa, es rápidamente capaz de interpretarlo desde una perspectiva de los celos, y todo eso por supuesto va a traer sus consecuencias en cuanto a su cólera, a su venganza, a las medidas que toma respecto a la pareja. Es muy difícil en ese sentido relacionarse porque como es una persona que no es muy expresiva, que cuesta que se comunique, que cuesta que exprese sus ideas, cuando siente celos explota, no sabe y es incapaz de decirle a la pareja lo que está ocurriendo porque muchas veces son situaciones absolutamente equívocas que no tienen mayor importancia. Perdón, voy a ver cómo tengo... tengo la cámara apagada y yo ni me he enterado de que está apagada. Disculpas, porque me pongo a hablar y me olvido de todo y bueno, la cámara ya sabéis que se apaga cada 30 minutos aproximadamente. Bueno, ahora ya está funcionando de nuevo, así que seguimos adelante con la explicación. Como os comentaba, este problema de los celos es un problema muy grave de la persona narcisista vulnerable y es una situación que le provoca una dificultad tremenda en la vida. Bueno, voy a abreviar ya porque se nos pasa el tiempo y no me va a dar tiempo a contestar. El siguiente punto es un sujeto que tiene un locus de control externo
y os explico de qué se trata esto. Cuando se habla en psicología de locus de control externo y locus de control interno, en el locus de control interno son las personas que para su vida normal se guían por sus opiniones personales, su visión de la vida, sus creencias respecto a los demás, todo lo miran de acuerdo a su perspectiva y a sus opiniones sobre las cosas. Es decir, su control de la vida, de las situaciones, surge de dentro hacia afuera, mientras que el locus de control externo es cuando estamos pendientes de la opinión de los demás, cuando esperamos a escuchar qué opinan los demás sobre las cosas, cuando, por ejemplo, vamos a ver una película al cine y esperamos a ver qué opinión tienen los demás antes de expresar nuestra propia opinión, porque tenemos miedo a expresar nuestra propia opinión. Eso sería un locus de control externo. El narcisista vulnerable es una persona que tiene un locus de control externo, tiene una enorme inseguridad, es una persona con una autoestima muy baja, es una persona que duda de prácticamente todo lo que hace y lo que vive, entonces está siempre permanentemente pendiente de la situación de los demás, de la opinión de los demás, de lo que los demás dicen. Eso también hace que tenga una capacidad enorme para victimizarse, para culpabilizar a los otros, porque como vive en función de las opiniones y todo lo que ocurre con los demás, tiene la disculpa fácil de acusar siempre a los demás de que ha sido por culpa de los otros la situación en la que él está o los problemas que ocurren o las cosas que sucedan, ¿no? Todo siempre es por culpa de los demás, mientras que el narcisista grandioso a veces puede no importarle esas cosas, puede ni siquiera entrar a discutir sobre algún problema. El narcisista vulnerable sí siempre busca acusar a los otros, siempre busca quitarse siempre todas sus responsabilidades y culpar a los demás de todo lo que ocurre. Y en último lugar, el narcisista vulnerable tiene una absoluta falta de empatía, pero incluso la empatía instrumental. Siempre decimos que la empatía instrumental es esa empatía simulada, yo me fijo cómo es una persona empática y trato de imitarle, preocupándome por los demás, preguntando a todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Oye, sabes que comparto lo típico de los funerales, ¿no? Cuando vamos y decimos te acompaño en el sentimiento y muchas veces ni conocemos a la persona que ha fallecido. Eso es una empatía instrumental, es una empatía, en este caso sería una empatía social, que la utilizamos para quedar bien con las personas con las que estamos, por humanidad, por relación. Lo que ocurre es que el narcisista utiliza esa empatía instrumental para engañar, para dar la impresión de que realmente sí es una persona empática, que comparte tu punto de vista, que se pone en tu lugar y que entiende perfectamente lo que te está ocurriendo. El narcisista vulnerable carece de esta empatía, no tiene esa empatía instrumental, con lo cual nunca percibes esa sensación, siempre te encuentras con una persona con la que te cuesta mucho conectar. Perdón un segundín, porque tengo aquí a mi perro que está teniendo un sueño, parece, porque está dormido y empieza medio a aullar. Pues eso, que la persona vulnerable carece de esa empatía instrumental y te encuentras con ella como una persona que te cuesta mucho el conectar, porque ya digo que ni siquiera simula tener esa empatía, es una persona completamente distante y solo existe esa relación por esa presión que ejerce sobre sus víctimas para mantener esa familia o esa relación unida, y utilizar sobre todo manipulaciones y todo tipo de trucos y de trampas para evitar que la víctima se le vaya, porque es incapaz siquiera de manifestar esa pequeña empatía. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.